Foro de Política Económica, con todo lo que está sucediendo con Estados Unidos y Costa Rica. Yo soy el homenajeado. La verdad que muchas gracias a Global Forum y en este caso, Manuel, a vos también por de darme la oportunidad de estar acá contigo y con todas las personas que nos están escuchando a esta hora del día. Bueno, yo vengo a hablarles un poco de esta Costa Rica que tiene una volatilidad de tipo de cambio que por supuesto vamos a poner un poquito lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y bueno, uno lo que trata es de buscar los argumentos para poder proyectar lo que va a estar sucediendo para este año 2026, porque al final es lo que se nos viene más adelante, y poder tener claramente ese panorama ¿sí? de cómo vamos a poder plasmar el tipo de cambio para los próximos meses y el próximo año. Así que con este preámbulo empiezo la presentación, Manuel. Ahora sí, vamos a arrancar. Vamos a hablar un poquito de la Costa Rica actual, un poco del entorno internacional, un poco de las variables macroeconómicas y definitivamente la cereza al pastel o el plato principal de esta presentación tiene que ver con el tipo de cambio, competitividad regional. Acaban de hablar ustedes de justamente de esta palabra tan importante para nosotros. Y bueno, unas recomendaciones y ciclo de preguntas acá te dejo también, Manuel, y las personas que quieran evacuar las mismas. Vamos a ver con el pantallazo inicial qué tiene la Costa Rica actual. Y bueno, y Costa Rica ha sido un país que no ha dejado de moverse, ¿no? Y en esto sí me gustaría dejarlo muy claro, pero no de mala manera, sino que también bajemos un poquito la ansiedad de que seguimos teniendo un país que en el 2016, bueno, porque lo estoy colocando acá, ¿no? Obviamente si me voy hacia atrás, por supuesto que seguimos teniendo números también positivos. Nos damos cuenta que antes del 2020, que es el año que todos conocemos como el año de la pandemia, una referencia que tiene ese retroceso, pero luego también tienes una recuperación económica que está incluso por encima del 4%. Ya solamente estar por encima del 3% es un dato súper bueno y bueno, y obviamente registrar por encima del 4% todavía aún mejor. Entonces, siguiendo con la misma, con la misma índole, vamos a dar una vuelta por lo que se llama la inflación, que está en 0,21% en negativo, cosa que voy a explicar más adelante, pero prácticamente es una inflación muy baja, bueno, y baja, y bueno, y la verdad que estamos hace muchísimo tiempo teniendo esta inflación justamente en esa índole. Tenemos un país que cierran y abren empresas, así que aquí la verdad que la economía es bastante abierta, por supuesto que nadie quiere estar en la que cierra, pero sí hemos visto muy buenas noticias de empresas que se están creando, zonas francas que se están moviendo. Tenemos una tasa de desempleo hoy, ya estoy aquí en la parte de abajo, que está alrededor del 7%, está un poquito por encima de ese 6 tan notorio en la economía, pero no podemos negar, y tengo una presentación más adelante de tema de desempleo. Tenemos un número muy reciente de parte de la empresa Manpower que registra cada trimestre cómo se vislumbra la opción o la oportunidad o las intenciones de crear nuevos empleos en un país, y Costa Rica por detrás de Emiratos Árabes Unidos a nivel mundial somos el segundo país con este 41% de mayor intención de ese incremento de planilla, cosa que está bastante bien. Por supuesto, un dólar muy barato, cosa que es lo que vamos a hablar hoy. Y en el caso de las tasas de interés y lo que se proyecta para este año, vamos a estar terminando con un 510, 520 colones el dólar, cosa que vamos a explicar, por supuesto, a lo largo de esta presentación. Presentación que tengo que empezar diciendo, bueno, tenemos una balanza comercial deficitaria. Eso quiere decir que nosotros importamos más de lo que mandamos, y en el lado derecho de sus pantallas podemos darnos cuenta que tenemos una importación de 23.500 millones al cierre del 2024, y al cierre del 2024 tenemos exportaciones también una cifra no menor de 20.000 millones de dólares. En ambos casos sigue siendo récords año tras año. Y en ambos casos también vemos un participante muy importante que tiene que ver con los Estados Unidos, que si sumamos tanto lo que llevamos como lo que traemos, nos da casi una relación comercial casi de un 50%. De hecho, esta semana justamente acaba de hablarse mucho de ese ligamen que tiene Costa Rica con los Estados Unidos.
Tenemos un ligamen con Asia, prácticamente con China, de productos que traemos, un 25%, de Centroamérica un 6%, la Unión Europea un 11%. Pero ¿hacia dónde mandamos? Que al final muchos de nosotros tenemos que ver temas de competitividad que tienen que ver con nuestra charla de hoy. Y sí, nosotros tenemos un cliente muy grande llamado Estados Unidos, uno que se llama Unión Europea, en distintas versiones, España, Gran Bretaña, Holanda, etcétera, ¿no? Y por supuesto Centroamérica, que también es un cliente bastante importante. Cuando hablábamos en la filmina anterior de ese ligamen, de esa noticia que estábamos teniendo, bueno, el ligamen al cierre de 2024 habla de un 65% desde Estados Unidos, un 27% de la zona euro, por darle un ejemplo, y si sumamos ambos dos, nos da un 92% que jocosamente decimos donde hace frío, donde hace frío en invierno, de noviembre a febrero, es de donde viene la mayor cantidad de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa viene marcando una pauta, perdón, bastante importante. 22% creció en el 23 y 14% creció en el año 2024, cosa que es un símbolo o una cifra bastante agradable en carta de presentación a nivel internacional. En la parte de abajo o en la parte inferior de la pantalla podemos darnos cuenta que tenemos un ligamen muy conservador con Centroamérica, un 3,4%, con el gigante asiático prácticamente es muy poco lo que viene en inversión extranjera directa. Inversión no es lo mismo importaciones, que lo vimos en la filmina anterior, que inversión, que es el dinero que se trae para digamos, lo que se llama inyectar en la economía. Y desde el punto de vista de Sudamérica, Sudamérica marca la pauta siendo el tercero, pero muy lejano a Europa, con un 5%, en el cual Colombia sigue siendo el país que más registra inversión extranjera directa en Costa Rica. También no lo podemos negar, acá hay mucha inversión desde el punto de vista financiero y bancario, y también en la parte de textil y calzado. Entonces acá es un poco para tener un panorama de lo que sucede a nivel internacional, ya sea con los flujos de balanza comercial o en este caso de lo que a veces llamamos la balanza financiera. Y si la filmina no la tenemos aquí a la mano, pero de una vez les adelanto que si nosotros hacemos una radiografía de los turistas, ¿no? ¿Cómo vendrían los turistas? Bueno, prácticamente se repite este mismo patrón de inversión extranjera directa. Tenemos una alta dependencia de turistas que vienen de Norteamérica, en segundo lugar Europa y bueno, y obviamente en menor cantidad. Entonces aquí uno siempre dice o recuerda a la gente que esta filmina de inversión extranjera directa se parece mucho al ligamen del turismo. Entonces, hablando de el tema o del ligamen internacional, es importante saber cómo está y hacia dónde va el mundo. Porque primero tenemos que saber qué va a suceder alrededor de nosotros y luego empezar a decir qué nos sucede acá en el país. Y justamente el Fondo Monetario Internacional, ente que yo utilizo y lo vamos a utilizar en las próximas filminas como referencia, nos emite en la última lectura brindada en abril de este año una corrección para el mundo de 2,8% y para este año 2025 y por supuesto para el año 2026 un 3%. Entonces, si nos vamos un minuto a aquella filmina con la que empezamos esta actividad y dijimos que el 3% en velocidad es la velocidad que todos quisiéramos tener de forma promedio, un 2,8% con toda la turbulencia que hemos escuchado a lo largo del 2025, la verdad que el Fondo Monetario pone una cereza, no tanto en el pastel, pero por lo menos pone una cereza más a tener más tranquilidad de toda esa turbulencia que a veces hemos visto. Pero bueno, vamos a dar un análisis de justamente los 7 componentes o 7 elementos que traigo yo a la presentación que tienen que ver con Costa Rica. Y definitivamente la recuperación lenta que está sucediendo en Europa marca una tendencia porque no es lo mismo lo que sucedió en el 2022, 23, 24 y 25, que si bien podríamos seguir diciendo que hay un conflicto entre la OTAN o digamos ese bloque europeo con Rusia, hay países en Europa que van mucho más rápido y que están muy alejados del conflicto, tipo España, Francia, nosotros decimos Holanda porque es una muletilla, hoy se le conoce como Países Bajos, Irlanda, Portugal, que van a velocidades mucho mayores a lo que podría ir Hungría, Austria,
Alemania como tal, Polonia. Entonces aquí podría llamarnos la atención de que cuando vamos a tener algún cliente cercano al conflicto, definitivamente va a estar un poco más comprometida su cifra de crecimiento a lo que pueda tener países más alejados. Sigue siendo China, aquí ya estoy en la mitad de la filmina, sigue siendo China el proveedor, como digo yo, de precios buenos, bonitos y baratos. Recordemos que China es una economía muy productiva, prácticamente tiene un ligamen con todo el planeta o todos los países del planeta. Y a medida que vamos viendo que desde el año 2015 hasta la fecha, esa iniciativa que tuvo el gobierno chino de empezar a buscar tener calidades muy similares a las coreanas, a las japonesas, por supuesto, a las malayas o la de la India, empezaron a tener también proveeduría de muy buena tecnología a nivel internacional. Lo que hace que sea competitiva China, y esto no es nada nuevo, es recordarles a todos de que cuando uno produce mucho, el factor de costo, por supuesto, es más barato. Entonces aquí tenemos que va a seguir siendo coloquialmente el proveedor con estos 3B, como todos lo conocemos. Luego voy barriendo un poquito el tema de migración forzada y a mí me gusta siempre traerles a colación de que la migración es un termómetro económico, empírico, al igual que la construcción, así lo decimos muchos, en el cual evidencia que los flujos migratorios, la gente sale de un punto A un punto B casi siempre buscando una mejor opción o como decimos también coloquialmente, donde mejor te pega el sol. Bueno, justamente eso habla de estos flujos migratorios donde Costa Rica es de los pocos países del mundo que recibe, pero no tiene flujos migratorios que salen, como podemos hablar hoy de un Venezuela, en algún momento Nicaragua, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etcétera. Costa Rica sigue manteniendo una, una benevolencia o una bendición de que acá Costa Rica sigue siendo un imán de la gente que viene a trabajar. Y obviamente gente se le dice fuga de cerebros, pero no precisamente por tener un título académico, es un título de oficio. O sea, hay personas que ejercen un oficio en Costa Rica que lo aprendieron gratuitamente en otro y generan economía en este país. Y ahora hablando de flujos, también no podemos negar el flujo turístico que se ha reactivado, no lo vamos a decir, luego de la pandemia, y que en algunos casos hemos tenido acá en Costa Rica una reactivación interesante, más que todo en el Daniel Oduber, el aeropuerto que está ubicado en la zona de Guanacaste, en el cual noticia hace un par de semanas atrás nos hablaba de que había superado en el año 2024 la visitación de más de 1.600.000 personas, que si los comparo a lo que llegaba antes de la pandemia, que era menos de medio millón, definitivamente es un imán en el cual está atrayendo muchísimo turista y que también eso nos hace pensar que la reactivación económica de este polo turístico, como puede ser Papagayo, puede ser Sámara, puede ser Nosara, puede ser Tamarindo, Flamingo, bueno, ahí está una tierra fértil que se está dando mucho acá y bueno, y nosotros acá en Costa Rica buscamos la forma también de competir en esa área. Y cuando hablo de competición, tampoco podemos negar de que Costa Rica no vive sola y tenemos una competitividad en Centroamérica bastante fuerte. Le tengo una filmina más adelante para que podamos hablar de ella y se van a dar cuenta que sí, Centroamérica se mueve bastante bien. En el caso estadounidense, tenemos que recordar que si tenemos un ligamen muy fuerte, la primera, y yo creería que la única que nos debería estar rompiendo la cabeza es ver si Estados Unidos va a entrar en recesión o no. Porque si ellos entran en recesión, definitivamente en Costa Rica sí pudiéramos verla bastante fea. Y ojo, acabamos de ver un panel donde hay algunos ajustes importantes que nos acaban de decir los compañeros, no dejan de ser importantes, pero el primero y principal es cómo está el empleo en Estados Unidos. Está por debajo del 4%, la inflación está controlada justamente después, bajó 4%, y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos sigue dando positivo, ya les voy a contar. Por lo tanto, las probabilidades de recesión cada día son más bajas y así lo evidencia las empresas que se dedican a fondos de inversión, ya sea Goldman Sachs o en el caso de, vamos a decir, de otros fondos de inversión, no se me vienen a la cabeza ahorita, pero ahorita les cuento otros más. Y por supuesto el tema del petróleo, que también es importante saberlo, porque justamente hoy sigue hacia la baja el tema del petróleo, porque la OPEP, lejos de anunciar recortes, más bien está anunciando que está teniendo
más producción. En el tema de Estados Unidos, aquí voy a barrer rápidamente porque acabamos de ver justamente una presentación y un conversatorio destinado a esto, pero rápidamente sabemos que existe la guerra comercial, que está lo de las exportaciones, que está bajar los impuestos, que está lo de Chips, Acts and Science o lo que se llama Friendshoring, Nearshoring, que tiene que ver con el tema de lo que a nosotros en Costa Rica también estamos con un ligamen muy fuerte con el tema de semiconductores y bueno, y el tema de la paz mundial, que en algún momento ya había una administración de Donald Trump 1.0 y en esta 2.0 prácticamente se está repitiendo muchas de las cosas que está teniendo. Claramente está en este rubrocito pequeño aquí y yo siempre llamo a la reflexión, bueno, la inversión extranjera directa, las exportaciones, el turismo y los nómadas digitales entre el 2017 y 2021 de aquella vamos a decir, de la primera administración de Donald Trump, nosotros en Costa Rica nos vimos muy favorecidos. Entonces, por lo tanto, entraría yo también con viendo el vaso medio lleno para poder tener esta proyección con el ligamen de los Estados Unidos. También recordemos acá que, si bien la charla es más económica, no quiero dejar de lado la visita de Marco Rubio y también de la Secretaria Nacional de Seguridad de Estados Unidos que han llegado a Costa Rica prácticamente dándole un espaldarazo bastante importante al país y creo que también eso es un punto importante a recalcar. Habíamos hablado de lo del petróleo, hoy está por debajo de 64 dólares el barril y esto quiere decir que sí, este señor, que es el origen de una gran cantidad de derivados, incluyendo gasolinas y combustibles, al estar por debajo del 70 dólares, que es el, vamos a decir, el límite en el cual uno podría empezarse a preocupar, la verdad que deberíamos tener un año bastante tranquilo, o eso sí, que no estemos teniendo guerras más que todo en el Medio Oriente, más que todo en el Estrecho de Hormuz, que son lugares muy sensibles para el tema petrolero. Pero si por la víspera sacamos el día, vamos a tener, por lo menos en este año, una relajación a nivel de precios internacionales de productos derivados como gasolinas, combustibles, plásticos, olefinas, ceras, asfaltos y bueno, y una gran cantidad de cosas que vamos a tener del petróleo. Obviamente tenemos que traer a colación lo que en algún momento fue la crisis de contenedores. Vean acá en el punto rojo del pointer que subió demasiado en 2021 y ya hay una relajación prácticamente para estos años venideros. Claramente se habla de que cada vez que sucede algo a nivel marítimo, recordemos que el 80% del intercambio comercial se da vía marítima y por eso es que cala mucho cada vez que se habla de crisis de contenedores, que nos termina aquí dando una habilidad gerencial para todos los que estamos escuchando para poder leer bien el entorno y, bueno, y obviamente tomar las decisiones que tenemos. Y esa es la razón fundamental de esta charla, que en este caso vamos a entrar un poco al tema del tipo de cambio. Terminamos barriendo números justamente del mundo. Fondo Monetario habla que todas las economías van a estar creciendo, las economías más importantes del mundo, Estados Unidos cercano al 2% y China por encima del 4%. Y bueno, últimas noticias, se habla también de una relajación digamos, de los aranceles para el tema de Estados Unidos y China con base en una reunión que Marco Rubio, secretario de Estado, habla de que se pueda llevar a cabo próximamente. Lo que sí está claro es que todos van en positivo y no solamente 2025, sino para 2026. En el caso de la proyección de América Latina, les pediría por favor leer el punto rojo. Ahorita les traigo una mejor versión de las barras que están viendo, pero nos damos cuenta que también el vecindario latinoamericano se va a mover por encima del 2%, cosa que también es algo importante. Aquí estamos barriendo números y a ellos nos atendemos. Guatemala va a ser el país que más va a crecer en este año 2025, siendo El Salvador eh, el de menor crecimiento. Costa Rica yo haría una excepción aquí, ya voy a entrar a los números que nos da el Banco Central, pero se dan cuenta que prácticamente todos los números o las economías de la región de Centroamérica se van a estar moviendo por encima del 3%, cosa que es bastante benevolente. Recordemos que Costa Rica y Panamá tienen una diferenciación a nivel de mano de obra calificada, más que todo zona franca, servicios bancarios, financieros, etcétera. Y a partir de Nicaragua hacia arriba, el tema de las maquilas, tanto de textil como calzado, también marca un punto importante para el anclaje de este Producto Interno Bruto
centroamericano, que se le conoce como la segunda región más rápida del mundo, porque vamos a estar creciendo como región por encima de 3,5%. Sudamérica tiene dos puntos muy lejanos. El venezolano, que da menos 0,4%, y Argentina un más 5% hacia arriba. Barremos rápidamente, todas las economías de Sudamérica van a estar creciendo, por supuesto Venezuela en este caso, acabamos de decir que no, cada una con sus aristas. Claramente, si nosotros tenemos algún tipo de ligamen, los que estamos escuchando la charla, con algún país en Centroamérica o en Sudamérica, podemos también darnos una idea de cómo van a estar nuestras relaciones comerciales. Entrando a Costa Rica, y ahora sí empezando a ver datos más domésticos, tenemos una proyección del Banco Central de Costa Rica emitida el 30 de abril, en el cual proyecta un 3,6% para este año y un 3,8% para el año que viene. Si bien es cierto, esta filmina se las va a hacer llegar la administración y logística de Global Forum, les hablo rápidamente de que la agricultura, y pongo el pointer acá para que lo vean, es el único rubro de la economía, y me coincide justamente con lo que vamos a hablar más adelante, que va a estar teniendo un retroceso de menos 2,3% y siendo el resto de los segmentos de la economía teniendo dinamismo incluso por encima casi del 3%, salvo la construcción, que en este año 2025 también conlleva algún tinte político y electoral, en el cual hace que la construcción pública no sea tan rápida como la privada, o a veces también la toma de decisiones. Como la charla no tiene ese tinte, volvemos a la parte económica. Me parece a mí que en el tema de hoteles y restaurantes es una lástima que tenemos una velocidad del 3%. Me gustaría tener una velocidad un poco más rápida, sabiendo que el turismo está representando casi un 8% del PIB, y la manufactura acá, podemos decir, digamos de forma muy empírica, de que ese 4,5% de manufactura, que tiene manufactura tanto dentro como fuera de zona franca, creería yo que podría estar quedando un poquito más arriba de ese 4,5%. Es una opinión personal. En el resto de las lecturas me parece que coinciden con todo lo que está sucediendo, incluso el transporte que viene a velocidades increíbles. Y bueno, y también acá nosotros somos partícipes y testigos de que cada vez que salimos nos encontramos con un buen concesionario llamado Autopista Ruta 22, Ruta 32, 27, y es realmente una gran cantidad, porque sí hay mucho carro, y bueno, y se está viendo el dinamismo de la compra de los mismos. Indicador mensual de actividad económica. Este es prácticamente un termómetro de Producto Interno Bruto mensual. Nos damos cuenta que seguimos estando por encima del 3%, cosa que es bastante bueno. Lo que no es tan bueno, o lo que sí se evidencia, es que poco a poco estamos teniendo una especie de freno o de desaceleración. Entonces aquí, si bien es cierto, existen dos Costa Ricas, una Costa Rica que se llama el régimen especial, que va por encima de 9,9%, que es la última lectura que tenemos de indicador mensual de actividad económica, y fuera de la zona franca sí tenemos una velocidad muy paupérrima del 1,7%, y entonces acá también se levantan las alarmas de muchísimas cosas que deberíamos estar haciendo como país. Quiero dejar acá un dato al margen: los dispositivos médicos, específicamente ellos, han mantenido un promedio en los últimos 12 meses de un más 26%. Entonces imaginemos cómo ese motor de desarrollo que estamos teniendo, la verdad que es bastante bueno. Cuando vemos indicador mensual de actividad económica segmentado de los tres segmentos de la economía que más generan empleos, nos damos cuenta que el sector exportador, que está en un azul oscuro en este año 2025, prácticamente está un negativo todo este año a partir de noviembre del año pasado. Luego tenemos una construcción que parece un electrocardiograma, y en el sector comercio, que combina rural y urbano, sí ha ido como a un 2,16%. Entonces, acá nos empezamos a dar cuenta que el sector exportador tiene algún problema importante, alguna situación importante, cosa que vamos a ver más adelante. Eso no quiere decir que las exportaciones agrícolas no hayan estado liderados por banano y piña, que son nuestros dos principales productos de exportación. Aquí voy a poner un tema personal. Mi mamá costarricense siempre me ha dicho que Costa Rica era un país cafetero, y cuando llegué acá me di cuenta que no, que hoy en día
el café quedó rezagado incluso después del podium, ya está en cuarto lugar. Simplemente banano y piña son los que andan dando, digamos, presentando la carta justamente de presentación de Costa Rica a nivel internacional. Ha estado en sus vaivenes, pero en un franco crecimiento. Luego nos vamos con el tema de inflación. Ya voy a ir a entrar, ya en unos minutos entramos al tema de tipo de cambio. La inflación ha estado muy baja, como lo pueden ver, prácticamente negativo hace 20 meses. A veces coquetea con un poquito de positivo, pero no, prácticamente el señor lleva un buen rato en negativo y esto tiene que ver con las altas tasas de interés que hemos tenido justamente en el mismo periodo de, digamos, de evaluación de la inflación. ¿Por qué existen inflaciones negativas con tasas de interés muy altas? Bueno, porque eso quiere decir que el premio por ahorrar es bastante suculento, entonces la gente agarra los colones y los coloca en el banco. Eso se llama una política monetaria restrictiva en el caso de que las personas recojan el dinero y obviamente esto traduce en una inflación mucho más acomodada a lo que estamos viendo. Claramente, aquí en temas macroeconómicos deberíamos tener también la misma tendencia de las tasas de interés con la inflación, pero lamentablemente, hoy en día vemos y que mantenemos tasas de política monetaria muy altas y muy alejadas de la inflación y eso nos va a dar pie a llegar a el punto principal de esta charla que tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Y por qué el tipo de cambio? Bueno, porque el tipo de cambio es un termómetro en el cual habla de la masa monetaria que hay en el MONEX de dólares con la masa monetaria, obviamente, que se intercambia a nivel de colones. Entonces, si yo recojo colones, ¿no? Si yo recojo colones y de repente me estoy dando cuenta que la gente dice, mira, sabes una cosa, prefiero invertir en colones que en dólares, cambio los dólares y eso ha presionado al tipo de cambio bastante en los últimos 3 años. Figura que estamos viendo aquí en la pantalla, pero sí quisiera hablar de 4 etapas. Claramente hay 3 que son bastante interesantes y la cuarta ya se las voy a contar. De marzo del 2021, que no está en la filmina, hasta junio del 2022, ahí sí, teníamos una mini devaluación de 7%, luego hubo una devaluación acelerada en 2 meses de otro 7%, y obviamente eso puso distorsión en el mercado costarricense. De hecho, ese es el momento donde tenemos tasas de inflación bastante altas, cercanas al 12%. Y luego, por este tema que acabamos de explicar de tasas de interés, hemos visto una caída estrepitosa y aquí sigo con el cursor, desde agosto del 2022 hasta mayo del 2024. ¿Por qué no se habla de una cuarta etapa? Porque prácticamente desde mayo del 24 hasta la fecha, prácticamente no ha habido una ni evaluación ni ha habido una precisión. Prácticamente hemos estado en un cero. Entonces, claramente, el gran problema que ha tenido Costa Rica o la gran situación que ha tenido Costa Rica ha sido esa apreciación acelerada del menos 38% que uno empieza a decir, bueno, esto golpea a quienes hemos estado o tenemos ingresos en dólares y que tus gastos sean en colones, cosa que vamos a explicar en un par de minutos más adelante. Para entender justamente o argumentar esto que estamos hablando de que la gente cambia dólares hacia colones, tenemos que irnos a las compras netas de ventanilla, en el cual, vamos a ver acá, los promedios del 2020 eran 124 millones de dólares, promedio del 2021 202, y de repente en el 2022, que empezamos a tener tasas de intereses muy altas, empezamos a ver que los promedios de compras netas en ventanilla superan 300, luego 600 millones de dólares, y obviamente acá hay una gran cantidad de dólares que están llegando al país y que lejos de ser productivos se están parqueando en Costa Rica justamente en un lugar que se llaman nuestras reservas internacionales, que cualquier persona que no sepa o que no haya escuchado esta charla y simplemente llegue a esta filmina en estos momentos, lo primero que preguntaría es que si nosotros descubrimos petróleo, descubrimos oro, si descubrimos algún yacimiento importante de platino, y uno diría, no, aquí no tenemos nada de eso, aquí lo que hemos tenido es un aumento de reservas internacionales en los últimos 3 años del 70%,
a punta de tasas de interés. Entonces, claro, esto llama poderosamente la atención, puesto que deberíamos estar buscando algunas alternativas para ser más transparentes y honestos con el dinero que tenemos hoy en Costa Rica, que lejos de ser productivo, que no quiere decir que los flujos de dinero no hayan llegado, pero que los flujos de productivos, estoy hablando, inversión extranjera directa, canje por exportaciones, el tema del turismo, pero definitivamente ha llegado muchísimo a estar parqueado acá aprovechando esas tasas de interés. Claramente eso llega también a unirse a propuestas de financiamiento, temas de eurobonos, que también se acompañan con algún multilateral. Acá estoy poniendo algunos que han sido partícipes en los últimos 10 años, como el BID, como el BESIE, como el Banco Mundial, etcétera. Y bueno, siendo para muchos de nosotros recordarnos aquella caricatura de la bóveda de Rico MacPato, ¿no? Que estamos nadando en dólares, y esto también hace que, si bien por un lado tenemos tranquilidad para poder cumplir con los compromisos, tenemos incertidumbre de quienes generan dólares y por supuesto le quita competitividad al mundo. Y uno dice, competitividad, ¿por qué? Bueno, ¿se acuerdan de esa tercera etapa que llegó y bajó? Bueno, esa tercera etapa manifestó a Costa Rica encareciéndose para los que nos venden afuera en un 30% y el resto de los países, México, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Nicaragua y la República Dominicana, llegaron a tener este tipo de desempeño en el cual definitivamente Costa Rica se colocó bastante caro con esa superapreciación o apreciación acelerada, que cuando lo vemos por temas de salarios mínimos, que justamente esta semana ha sido muy mediático el tema de los salarios mínimos, seguimos teniendo el salario mínimo más alto, como se dice en inglés, by far, de los países que nos están acompañando. Entonces, claramente, cuando juntamos todo esto, y bueno, y obviamente arrastrando todas las explicaciones que hemos dado en redes sociales a lo largo de esta semana, sí, definitivamente Costa Rica es un país en el cual tienes que monitorear muy bien tu sector agrícola y el sector de turismo, porque ellos son muy sensibles al tema del diferencial cambiario. Entonces, cuando vemos esa tercera etapa, y uno dirá, Daniel, y la cuarta, bueno, es que la cuarta, como ya está estacionada, ahora tiene que buscar la forma de cómo recuperar todo ese diferencial cambiario, todas esas pérdidas que se generaron en colones, que hoy en día están pasando de factura a el sector agro, sector que hace unos minutos atrás acabamos de hablar, es el único sector de la economía costarricense que según el Banco Central no va a crecer, sino más bien va a tener un retroceso de menos 2,4%. Y bueno, y acá un poco de números que podemos barrer, no lo vamos a mencionar, pero lo que sí está claro es que cuando tienes afectaciones por diferencial cambiario, eso quiere decir afectaciones por una apreciación acelerada y que hoy no se ha movido y que sigue teniendo prácticamente el mismo estatus, sigue teniendo un compromiso muy fuerte a lo que ha sucedido no solamente con la facturación hacia afuera, sino el encadenamiento local, doméstico, porque si no facturas, por supuesto, lo que va hacia atrás no lo vas a poder recuperar o dinamizar. Estamos hablando empaques, material de oficina, transporte, etcétera. Por eso es que hoy en día seguimos conversando sobre este tipo de situaciones donde hay una especie de morbo y quién gana y quién pierde. Y para mí, Daniel, acá es todo un encadenamiento donde ni siquiera hay ganadores ni siquiera hay perdedores. Es un tema país en donde los ecosistemas están tan relacionados que cuando ves un problema en una finca, el ecosistema completo del muchacho que está vendiendo en la pulpería, el peón agrícola no tiene dinero, entonces la misma pulpería no puede vender. Tienes a las personas que no echan, vamos a decir, gasolina porque no hay transporte, porque no hay que mover a nadie. Y así voy dando vueltas con el tema de cómo se afecta a nivel de ecosistema cuando tenemos una apreciación acelerada del dólar y lo tenemos focalizado en algunos temas que también son importantes porque hace unos minutos atrás también decíamos el sector agrícola genera una gran cantidad
de empleos que son importantes tener. Así que aquí no deberíamos estar viendo, es que uno gane y el otro pierda. No, es que es un tema de que tenemos que ir en conjunto buscando la forma de que tengamos un país lo suficientemente próspero para que a todos nos caiga la lluvia por igual. Y ya terminando, por supuesto, la firmina de recomendaciones y dar espacio a algunas preguntas también. Acá lo que siempre debemos buscar es cómo tener un equilibrio para que todo el país sea más próspero. Entonces hay un refrán que yo utilizo mucho que se llama: las oportunidades son como los amaneceres. Si uno se los espera demasiado, se los pierde. Entonces uno puede estar esperando y esperando a que la tasa de política monetaria baje o que de repente la inflación suba. Y a ver, y hay una persona que de repente puede estar por fuera y nos pueda ganar el mandado. Entonces acá es ahí donde yo recomiendo, aquí ya es ya mi firmina de cierre y de opinión, es que hay que revertir algunas medidas de evaluación, el pago del Fondo Latinoamericano de Reserva, que sigue dando vueltas por acá, hacer un ajuste en encaje mínimo legal para poder flexibilizar, así como en algún momento se flexibilizó la devaluación a punta de encaje. Bueno, ahorita ver cómo buscamos con esta apreciación acelerada, también un poco lo del encaje mínimo legal, impactos en la tasa del sistema financiero, que lo tenemos que ver con tasa de política monetaria. Como habíamos dicho, la tasa de política monetaria está muy alejada a lo que son los termómetros de la inflación, y aquí hay que recordar que necesitamos movernos bastante rápido. Me parece que también hay que buscar la forma de cuidar empleos, en este caso buscar temas de teletrabajo, jornadas 4x3, que también ayudan a fomentar también empleos, más que todo en zonas o motores productivos muy fuertes. Acá seguimos teniendo una tarea importante con el tema de cargas sociales, impuestos sobre la renta, para que se pueda pagar en dólares. ¿Y aquí por qué en dólares? Bueno, porque nosotros tenemos hoy el pago de impuestos sobre la renta solo en colones. Entonces, si yo tengo que ir al Monex a cambiar, presiono al tipo de cambio. Pero si yo permitiría que las empresas que generan dólares paguen en dólares, podría haber una menor presión en el mismo. Fortalecer los créditos baratos para no olvidar de las pymes, seguir con los ahorros de costo y eficiencia y productividad. Y por supuesto aquí una frase muy icónica que siempre utilizamos todos acá en Latinoamérica es tratar de erradicar la burocracia a todo nivel, que es la peor enfermedad que tenemos todos nosotros. Recordemos también que nosotros tenemos que ver las oportunidades, que si bien es cierto, hoy el tipo de cambio nos ha dado una turbulencia importante, hay que recordar que ningún marinero aprendió en una piscina, y esto quiere decir que siempre hemos estado a la postre de tener movimientos turbulentos bueno, que nos sacan a veces de la zona de confort, y debemos buscar también alternativas para poder complementar nuestros productos de exportación o nuestros menús de exportación. Siempre trato de decirle, Manuel, ya con esto termino, a veces también buscamos ejemplos de estos que son influyentes, y entonces aquí hay un pasaje que dice que un profesor universitario tenía una empresa de calzado, manda a sus dos mejores vendedores al África, y uno de sus vendedores lo llama muy afligido y le dice: mira, jefe, yo la verdad veo que nadie usa zapatos, ¿no? Y llega el otro vendedor 5 minutos después, muy eufórico, le dice: hey, jefe, nadie usa zapatos. Entonces acá lo que podemos darnos cuenta es que a veces también la actitud nos puede cambiar un poco en la manera de ver las cosas y de tomar las mejores decisiones con un poquito más de optimismo. Claramente buscando que estos retos y estas tareas que acabamos de mencionar a nivel gubernamental, y también nosotros como generadores, ya sea de opinión, generadores de empleo, generadores de productividad, y por supuesto como sociedad podamos salir adelante. Esa sería mi presentación para todos ustedes, y por supuesto le paso el micrófono a don Manuel Zúñiga, moderador acá de esta jornada de hoy. Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la dinámica presentación que estuvo, pues como siempre, muy interesante. Yo aquí, digamos, a nivel bastante anecdótico, estaba planeando unas vacacioncitas cortas y empecé a hacer los números a ver si me iba a Guanacaste, alguna de las playas. Y de repente vino mi hijo y me dice: mira, papá, es que yo quisiera en realidad quisiera conocer Antigua en Guatemala, que no conozco. La verdad es que hagamos los números también. Y empezamos a hacer los números y al final terminé dándome cuenta que me salía literalmente en la mitad de ir a Antigua, de lo que me salía en Costa Rica.
por el mismo número de días. No, no un 10% menos, no, obviamente no más, la mitad. Realmente una cosa dramática. Y digo esto nada más para ejemplificar y para poner, digamos, un poco de sabor al tema. Y es que la preocupación, particularmente, por ejemplo, con el tema turístico, es que esto se genera fama, ¿verdad? O sea, nosotros una vez que nos hagamos esa fama de país caro para el turista, eso nos va a llevar un tiempo importante revertirlo. Igualmente con el aparato productivo, las operaciones agrícolas que se pierdan en este proceso, pues evidentemente va a ser difícil revertir y recuperar esa tendencia en el corto plazo. Entonces la pregunta, Daniel, en primera instancia es, ¿cuánto más pueden aguantar estos sectores, te parece a vos? ¿Cuánto más pueden tomar? Obviamente, como vos bien decís, esto es un tema de equilibrios, no se trata de irse para el otro lado tampoco, pero pareciera que en este momento sí, digamos, el daño a estos dos sectores que les ha hecho, digamos, esta apreciación importante del colón, sí está llegando, digamos, a límites que creo no habíamos experimentado antes. Mira, por supuesto, me encantaría ser el Daniel el profeta, no lo soy, Daniel el analista, ¿no? Y no tengo la bola de cristal para decir cuánto puede aguantar. Definitivamente, la respuesta va a ser muy genérica, en el cual aquellas personas que no se hayan podido preparar bien a nivel financiero, que ya tiene que ver con educación financiera corporativa, definitivamente son los que están pasándole una factura mucho más cara a aquellos que hayan podido tener un músculo financiero más alto. Pero digamos, esto es una respuesta muy genérica. La respuesta que me gustaría, digamos, causar en este tema es que es importante que los que nos representan en la Junta Directiva del Banco Central y por supuesto aquellos que también son la voz de la población, que están en la Asamblea Legislativa, puedan llevar esto de una manera mucho más fuerte a entender de que las tasas de políticas monetarias no es tan, no pueden ser tan a rajatablas y debería haber una especie de consenso económico para que haya una, vamos a buscar un equilibrio orgánico, porque también buscamos a veces, ¿no? Y lo vemos en redes sociales. Entonces, ¿cuál sería el tipo de cambio que tú propones? Mira, por poner un número, más bien es lo más irresponsable que hay. Lo que sí debemos buscar es que lo que se ajusta, que es la tasa de política monetaria, no solamente en Costa Rica, en cualquier país, sea lo más apegado al resto de los macroprecios que tenemos, que en este caso es la inflación el más fácil de detectar. Entonces, diría yo que tanto en el turismo como en la parte de agroexportador, sí va a haber que moverse bastante rápido a niveles de, y aquí abro, digamos, un menú completo, de poder bajarle las cargas sociales, de poder bajar patentes municipales, de poder buscar cómo bajar los gastos y los costos operativos para que si bien hay un tipo de cambio que está en una situación desfavorable, también puede haber la forma de financiar a maneras de tasas de intereses mucho más baratas las operaciones tanto agrícolas como turistas, que podamos entender que tanto los impuestos, tanto directos como indirectos, que tienen estos sectores les pega bastante. Tenemos que recordar que cuando hablo de cargas sociales no me puedo ir muy lejano a esa filmina de salarios mínimos, porque el peón agrícola gana eso, o sea, ese es su salario mínimo. Entonces, si yo agarro y digo, mira, si yo de entrada tengo que pagarle a un peón agrícola tanto, bueno, tengo una gran situación, un gran problema. Entonces yo también como gobierno puedo buscar la forma de flexibilizar mis costos y mis gastos, vamos a hablar de las empresas, para que ellos puedan ser competitivos. Ok, hubo un tipo de cambio que se apreció, pero por lo menos hice todos estos ajustes en el cual las moléculas que se puedan introducir sean moléculas actualizadas y más baratas. Estamos hablando del financiamiento para la producción y la parte de la tecnología. Y luego, Manuel, para terminar acá la intervención en esta pregunta, también ver qué hacer con algo que también pasa una factura muy cara, que es la electricidad. Entonces, no quiero irme a un tema político, pero recordemos que han habido intenciones en las corrientes legislativas de abrir el mercado, de armonizar el mercado eléctrico
para poder tener electricidad más barata y lamentablemente hemos estado estancados. Entonces, volviendo a la parte económica, sí, la electricidad es un parte de un costo muy fuerte. Entonces, he ahí algunas alternativas que estoy comentando, Manuel, que uno puede, alejado a la tasa de política monetaria, o sea, para no afincarme de que solamente es eso, también hay muchas opciones que podemos poner sobre la mesa para abaratar los costos de Claro. producción. Ahora, específicamente hablando del tema de política monetaria, y con esto terminamos, Daniel, obviamente agradeciéndote muchísimo tu presentación. Em, y me parece a mí que hay, digamos, razones, políticas, por las cuales se desea mantener efectivamente, el tipo de cambio, diría yo, artificialmente alto, o por lo menos tenemos apreciado el colón. ¿Hay algún evento que vos sintás que pueda forzar al gobierno, que pueda, de alguna forma impulsar al gobierno a cambiar esa política de esa política monetaria? Porque evidentemente, pues tenemos todas las reservas internacionales para sostener esto por mucho tiempo. Pero hay algo algún evento, alguna circunstancia o grupo de circunstancias en las que vos verías que el gobierno se vería forzado a realmente repensar su política monetaria. Mira, me voy a salir de Costa Rica para que la gente pueda, digamos, ilustrarse de que cualquier gobierno que esté frente a una contienda electoral, que coincide con la respuesta que te voy a dar porque estamos en una contienda en Costa Rica, pero si yo me voy para, vamos a decir, un Nicaragua, un Venezuela, un Bolivia, un Perú, un Brasil, donde hay un tipo de cambio, porque recordemos que El Salvador y Panamá no entran en esta ecuación para esta respuesta, podrían otras respuestas, ¿no? Hay que recordar que cualquier cosa que tú hagas en la economía es como un cuero viejo. Si tú lo majas, si tú pones el pie por aquí, algo se va a levantar. Entonces, los termómetros políticos electorales tienen que ver cómo yo pongo el pie aquí y se levanta la menor cantidad de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo hoy una inflación que está negativa y soy el primero en orden de inflación. O el primero significa el de mejor control. Entonces, ¿es para mí más importante tener esa carta de presentación en OCDE o no? ¿Me explico? Entonces, tengo hoy un abaratamiento del tipo de cambio que me ha hecho tener una gasolina más barata. Y es que la gasolina en la mayoría de los países es importada, tipo de cambio, entonces obviamente lo reciente. Entonces, acá cualquier país, y vuelvo a repetir, no solo Costa Rica, sino frente a una contienda electoral, necesitan buscar la forma de tener la mayor cantidad de cartas de presentación positivas. Y entonces, claro, ¿tiene tinte político? Definitivamente las contiendas electorales, entre más argumentos puedas tener, obviamente te va a tener un caudal de reelección, por decirlo de una manera. Entonces, eh, tiene y yo no lo puedo saber porque yo no estoy sentado en la Junta Directiva del Banco Central, que hay directrices que vengan, que no vengan. Uno pudiera asumir cosas. Pero lo que sí quisiera responderte, Manuel, o quisiera seguir respondiendo, es que definitivamente un gobierno frente a una contienda electoral, siempre, el término económico, ¿no? O sea, el término económico, hoy hay países que por tipo de cambio ya pasaron de ingreso medio a ingreso medio alto o ingreso, ¿me entiendes? Y es una carta de presentación. O de repente, una persona ganaba tantos, vamos a decir, miles de soles peruanos y de repente, por tipo de cambio, gana más dólares, ¿no? Porque como ojo, él en dólares gana más. Entonces su salario mínimo es más arriba. Entonces, acá hay muchas variables que se pueden obviamente colocar en esta mesa y colocar en esta discusión que tenemos hoy, en esta mañana de hoy, donde sí puede haber definitivamente una, una búsqueda de los mejores resultados para que en tu contienda electoral puedan ser utilizados a tu favor. O sea, nosotros en Latinoamérica
sabemos que cuando hay una contienda municipal o alcaldías, como se le conoce, en Venezuela, por ejemplo, y en muchos países existe la figura de gobernación, ¿no? El Estado y están las alcaldías. Y de repente, 6 meses antes, empezamos a darnos cuenta que las carreteras, las calles y los huecos, que estuvieron 4 años que nadie les prestó atención, de repente de la noche a la mañana todo el mundo los hace. Entonces uno dice, ¿por qué dejar todo para el final? Bueno, es que los latinos somos todos para el final. Time Pero zone. es que el verdad al final lo que trae es una carta de contienda electoral que entre más bonito esté el álbum de postalitas, aunque hayan unas cuantas que no, la gente va a confiar. Entonces esa sería mi Claro. respuesta para ti, Manuel. Obviamente saliéndome de Costa Rica, pero no saliéndome del vecindario latinoamericano, porque al final sí en eso tenemos un común denominador. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Y como siempre, un gusto tenerte por acá. El gusto es mío y por supuesto a todos los que nos están escuchando, les deseo una feliz jornada que está bastante bonita y por supuesto con mucha información. También les recuerdo, Manuel, a todos que esta información que acaban de ver o esta presentación se la va a hacer llegar Global Forum a sus correos electrónicos. Ya está en manos de ellos. Muchas gracias.